noche afuera, sueño del aire, abril, rozar en mayo y florecido. Amada mía tierra, en la mirada alba tembló, temple de soles y en cementera un ángel. amada mía tierra, fuera rayo de luz y trueno, tormenta, el corazón en arrebato. Amada mía tierra, si un lugar hay a la caricia, si puerto a la brama, no faltando tú. Fuera rayo de luz y trueno, tormenta, el corazón en arrebato. Amada mía tierra, si un lugar hay a la caricia, si cuerpo a la branda, no faltando tú. Que parió a los guitarreros, Bendita sea la madre que parió a los guitarreros, por donde quiera que va, ole, 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 va derramando solero. Arriba, paloma sube, ole, 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 va derramando solero. A la asturianera, dame tu limón de tu limonera. A la asturianera, ¿qué me importa a mí, qué me importa a mí, que tú no me quieras? Miran agua y salen rosas por esta calle que vamos. Tiran agua y salen rosas y por eso la llamamos. Ole, 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 la calle de la hermosa. Arriba, paloma sube. Ole, 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 la calle de la hermosa. A la asturianera, dame tu limón de tu limonera. A la asturianera, ¿qué me importa a mí, qué me importa a mí, que tú no me quieras? que venía y no viene, Me mandaste a decir que venía y no viene, que te conozco yo. Ole, 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 poco amor que me tiene. Arriba, paloma sube. Ole, 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 poco amor que me tiene. A la asturianera, dame tu limón de tu limonera. A la asturianera, ¿qué me importa a mí, qué me importa a mí, que tú no me quieras? Y en tu puerta se paró, hecho un limón a robar. En tu puerta se paró, hasta los limones saben. Ole, 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 que no queremos los dos. Arriba,
arriba, paloma sube, ole, 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 que no quiere el bolocón. A la asturiana, a la asturianera, dame tu limón de tu limonera. A la asturiana, a la asturianera, que le importa a mí, que le importa a mí, que tú no me quieras. Que nos vamos, que nos vamos. Despedirse, que nos vamos, que estamos haciendo falta. Ole, 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 en el sitio que no estamos. Arriba, paloma sube, ole, 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 en el sitio que no estamos. A la asturiana, a la asturianera, dame tu limón de tu limonera. A la asturiana, a la asturianera, que le importa a mí, que le importa a mí, que tú no me quieras.
ahí, yo aquí. Pura presencia del no estar. Ah, si me fuera dado en círculos trazar la omnipresencia como tempestad de oro. Aparecieras tú como una hermosa luz, incendiando los días, rubia de sol, creciente y bueno. Nunca te tengo más que en la distancia. Tú ahí, yo aquí. Pura presencia del no estar. Después de saludarte, después de preguntarte por el agua y la fuente y por la nube, Te invitaría a escuchar la que jamás sentirá, dulce como un panal. Y luego ya te hablaría mi deseo. Nunca te tengo más que en la distancia. tú ahí, yo aquí. Pura presencia del no estar. Nunca te tengo más que en la distancia. Yo viera abrir y fuera en San Marcos Mercado, en Candelera Feria, esquilar los rebaños, compartir la merienda. Castigar las merinas por el puerto del Pico, por la venta la rasca, por la venta el obispo. Patria León me espera en Salamanca, una carbonería rubia y blanca. Yo viera abrir y fuera en San Marcos Mercado, en Candelera Feria, bailar el tamborín, lucir la escarapela. Trasumar por Sigüenza, por los campos sorianos y abrevar en el Duero los cansinos rebaños. Hoy en el campo azul de Soria pura, cabeza vuelve a ser Extremadura. Yo quiero abrir y fuera en San Marcos Mercado, en Candelera Feria, volver a los caminos, cantar por las veredas. Yo quiero abrir y fuera en San Marcos Mercado, en Candelera Feria, volver a los
quería vivir a la orilla del mar, y quería gastar pantalón y fusil, y por eso le llaman chiquirín, chiquirín. A San Antonio en un pollo, ¿te acuerdas cuando ponía? A San Antonio en un pollo, y luego la pedreaba, porque no te sale el novio. Ole, 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 porque no te sale el novio. Chiquirín, chiquirín, se quería casar, y quería vivir a la orilla del mar, y quería gastar pantalón y fusil, y por eso le llaman chiquirín, chiquirín. Y si no hay no se atreve, en este pueblo no hay poco. Y si lo hay no se atreve, que vienen los forasteros y se llevan la que quiere. Ole, 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 y se llevan la que quiere. Chiquirín, chiquirín, se quería casar, y quería vivir a la orilla del mar, y quería gastar pantalón y fusil, y por eso le llaman chiquirín, chiquirín. Lo mismo que a la gallina, a la mujer la comparo. Lo mismo que a la gallina, que faltándola el gallo, a cualquier pollo se arrima. Ole, 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 a cualquier pollo se arrima. Chiquirín, chiquirín, se quería casar, y quería vivir a la orilla del mar, y quería gastar pantalón y fusil, y por eso le llaman chiquirín, chiquirín. Chiquirín, chiquirín, se quería casar, y quería vivir a la orilla del mar, y quería gastar pantalón y fusil, y por eso le llaman chiquirín, chiquirín. Chiquirín, chiquirín, se quería casar, y quería vivir a la orilla del mar, y quería gastar pantalón y fusil, y por eso le llaman chiquirín, chiquirín. Chiquirín, chiquirín, se quería casar, y quería vivir a la orilla del mar, y quería gastar pantalón y fusil, y por eso le llaman chiquirín, chiquirín. Chiquirín, chiquirín, se quería casar, y quería vivir a la orilla del mar, y quería gastar pantalón y fusil, y por eso le llaman chiquirín, chiquirín. Dicen los segadores que están segando, quien bebiera tu agua, fuente castaño, niña, vuelta a la orden, para estar más cerquita de mis amores. El pueblo del Huescar tiene, el pueblo del Huescar tiene un orgullo bien fundado, porque tiene de patrona a la Virgen del Rosario. Dicen los segadores que están segando, quien bebiera tu agua, fuente castaño, niña, vuelta a la orden, para estar más cerquita de mis amores. La Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, es un poquito morena, y el niño que lleva en brazos, todo se parece a ella. Dicen los segadores que están segando, quien bebiera tu agua, fuente castaño, niña, vuelta a la orden, para estar más cerquita de mis amores. Qué bonitas son las extremeñas, qué buen vino bajaban de peña, mi paisano pierde el sentido, que a la media vuelta y un beso les tiro. Salero, viva el salero, de la tierra en que nací. Extremadura en mi suelo, y la vera en mi jardín. Qué bonitas son las extremeñas, qué buen vino bajaban de peña, mis paisanos pierden el sentido, que a la media vuelta y un beso les tiro. Yo no sé qué tiene madre, si Extremadura está igual, que todas las extremeñas cantan y bailan con gracia. Qué bonitas son las extremeñas, qué buen vino bajaban de peña, mis paisanos pierden el sentido, que a la media vuelta y un beso les tiro.
Mucho me gusta la jota, pero más me gusta ella. Redoble, redoble, vuelvo a redoblar, con ese redoble me vas a matar, me vas a matar, me voy a morir, con ese redoble vuelvo a repetir, redoble, redoble, vuelvo a redoblar, con ese redoble me vas a matar, me vas a matar, me voy a morir, con ese redoble vuelvo a repetir. Todo será para ti, jardinera. Todo será para ti, que te quiera. Jardinera, jardinera, los millones de España te llevan. Déjalo, déjalo, que a los españoles les cuesta el sudor. En los caños de la fuente, la palabra que te di. En los caños de la fuente, como estaba cerca el agua, se la llevó la corriente. Todo será para ti, jardinera. Todo será para ti, que te quiera. Jardinera, jardinera, los millones de España te llevan. Déjalo, déjalo, que a los españoles les cuesta el sudor. La cuento y no están cabales, las estrellitas del cielo. La cuento y no están cabales, falta la tuya y la mía, que son las más principales. Todo será para ti, jardinera. Todo será para ti, que te quiera. Jardinera, jardinera, los millones de España te llevan. Déjalo, déjalo, que a los españoles les cuesta el sudor. Viva los moreneados, viva los morenos, viva. Viva los moreneados, los morenos de tu cara, y es lo que a mí me ha gustado. Todo será para ti, jardinera. Todo será para ti, que te quiera. Jardinera, jardinera, los millones de España te llevan. Déjalo, déjalo, que a los españoles les cuesta el sudor. Jardinera, jardinera, los millones de España te llevan. Déjalo, déjalo, que a los españoles les cuesta el sudor. He de contar al revés las piedras de la columna. He de contar al revés 16, 15, 14, 13, 12, 11 y 10. 16, 15, 14, 13, 12, 11 y 10.
la calle a la larga, tiran agua y nacen rosas, y por eso la llamamos la calle de las hermosas. ¡Vamos con la bolseta! Adiós, adiós, adiós carnaval, adiós, adiós, adiós que te vas, que si tú te has ido otro volverá, al año que viene tú me lo dirás. Si esta calle fuera mía, si esta calle fuera mía, la mandaría de enrollar de naranjas y limones y en cada esquina. ¿Están preparados? A la de 3. 1, 2, ya. Desde arriba, los espectadores, con esta panorámica, desde luego es emocionante. Bien, un breve descanso y después haremos un segundo ensayo. 1, 2, ya.
ciudadanos de Sandoy, bienvenidos en nombre de la Federación de Asociaciones Extremeñas en Cataluña a todos los componentes de la danza del candil, a todos los paisanos, paisanas que han querido estar acompañándoos y acompañándonos en este acto tan emotivo, tan entrañable y que tanto nos llena de orgullo a los extremeños que estamos fuera de nuestra tierra. A través de la danza, a través del folclore, cuando estas tres facetas de cultura extremeña y facilitar, cómo no, la confraternización entre personas de diferentes localidades. Cuando digáis, vosotros tenéis la palabra, yo daré la entrada y será el definitivo. No la encuentro, todavía. Pues bien, concentración. Con gallardía y con orgullo, extremeñas y extremeños. 1, 2, ya. Por mi parte, por este humilde presentador, muchas gracias. Guarán, si efectivamente hemos superado el número en participación. No se mueva nadie, por favor, que vayan haciendo recuento y yo rogaría a las dignísimas autoridades que accedieran al escenario para que desde aquí lo comprueben. El servicio de orden ya puede proceder a hacer el recuento. Mucha gente, ¿eh?
también harán su respectivo recuento. En nombre de la Federación me resta deciros que sin vuestra presencia, sin vuestro esfuerzo en los ensayos en vuestros respectivos centros, en vuestra convivencia, no hubiese sido posible. Esperemos que nos lo confirmen, pero en tanto que tal vez sea este el baile de danza más bonito del rico folclore extremeño, concretamente del Oliventino, de una zona de Extremadura, de la provincia de Badajoz. El origen es portugués, porque gran parte de la geografía extremeña colinda con Portugal, con la nación vecina, y tiene su influencia a través de su folclore. Y esta jota se bailaba a través, en torno a un candil que iluminaba la estancia, el recinto donde se juntaban varias personas para bailar. A cuantos la presencian, a participar con palmadas en aquellos momentos en que lo hacen todas las personas que lo bailan. Gracias efusivas, de verdad, de corazón, a los músicos que también han hecho su parte muy encomiable. Gracias, equipo de música, que son representativos también de diferentes asociaciones y que han ido reuniéndose en distintos ensayos en distintos lugares para poder ir acoplando la música. Vosotros habéis puesto la danza, en este caso no ha habido el canto porque la jota no lo requería, pero con este binomio de música y danza hemos batido el récord. Hemos batido el récord de los Guinness. Vamos a entrar en el libro récord de los Guinness. Gracias, extremeñas y extremeños. Y también, como no puedo olvidarme de estos paisanos que han hecho cientos y cientos de kilómetros, que han querido también estar con nosotros, todos los extremeños, como son los paisanos de Santurce, del País Vasco. Como estos otros paisanos que casi han venido a nado, pero han cruzado el charco, los de Mallorca. Gracias y bienvenidos, paisanos. Y a todos vosotros, integrantes de los distintos centros extremeños esparcidos por la geografía de Cataluña. Gracias, autoridades. Y también a todas aquellas personas. Sentimos que durante los ensayos algunos han sufrido alguna que otra lesión, un tobillo en una pierna. Personas mayores que han querido adherirse a nosotros. Bien, pues una vez conseguido el récord, vamos a dar un breve descanso y yo requeriría a las personas, los responsables de los centros, que se acerquen aquí a este rincón junto al bar a recoger el estandarte y el rótulo representativo de cada centro. Que venga esta pareja de niños o pareja de adultos ataviados en los trajes regionales, que vamos a dar entrada a el desfile de los estandartes y a la interpretación de las dos jotas mediante el certamen. Muchas gracias a todos en nombre de la Federación y sabemos que siempre que nos lo proponemos lo conseguimos. Gracias a vosotros. Gracias a los visitantes, a los acompañantes también, paisanas y paisanos, que no han podido participar en este récord por uno u otro motivo, por una u otra circunstancia.
aquí están representados todos los centros extremeños en Cataluña, País Vasco por mediación de Santurce y Mallorca. ¡Qué bonita danza! Un aplauso para todos en conjunto. Demos la bienvenida también al señor Anastasio Cruces, presidente de la Federación de Asociaciones Extremeñas de Euskadi. Bienvenido, Anastasio. Al presidente de la Federación de Asociaciones Extremeñas en Cataluña, señor Manuel Guerrero. Al señor subdirector general de Acció Cívica de la Generalitat, señor Sanauja. Al senador, señor Josep María Sala. Y al señor presidente del Consejo de Comunidades Extremeñas, expresamente que ha venido de Mérida para estar con nosotros, señor Julio Domínguez. Y al señor Juan Antonio Tamayo, regidor de Comunicación y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sant Boi. Bien, una vez las autoridades están presentes en el escenario, tienen la deferencia de dirigirnos unas breves palabras y por favor escuchémoslas con cariño y con atención, que algo importante nos dirán. En primer lugar, a la presidenta anfitriona que nos ha acogido en esta jornada, del partido, presidenta de la Unión Extremeña de Sant Boi. Extremeños, paisanos, un saludo muy cordial para todos y bienvenidos a este récord que hemos batido y que hemos batido con un gran número. Estoy emocionadísima porque la verdad es que no esperaba menos de los extremeños, pero ha sido emocionante y os lo agradezco todo. A los que han participado y a los que no han participado, pero que nos han dado ánimo con su presencia. Un saludo para todos y muchas gracias. Y bien, en representación de los extremeños de Euskadi, de nuestros paisanos de Euskadi, el señor Anastasio Cruces, presidente de la Federación de Asociaciones Extremeñas en Euskadi, también está presente entre nosotros y nos dirigirá unas palabras. Buenas tardes, señora presidenta, ilustrísimos, excelentísimos señores, queridos paisanos y amigos. En este día me siento enormemente agradecido de haber podido contribuir a que vosotros, con vuestra danza, con la danza extremeña, hayamos batido el récord Guinness. Me siento enormemente orgulloso de poder estar con vosotros y compartir estos momentos. Quisiera deciros que desde la Federación Extremeña de Euskadi y en general y particularmente desde el Centro Extremeño de Santurce podéis contar con nosotros para cualquier otra cosa que podamos contribuir. Muchas gracias y hasta siempre. Muchas gracias, Anastasio. Y bien, el senador, señor Josep María Sala, també ens adreçarà unes paraules.
Enhorabuena de corazón a todos los ciudadanos extremeños y catalanes que hoy han batido un récord como elemento simbólico de que Extremadura, el pueblo extremeño va hacia adelante y que el pueblo extremeño este récord lo bate precisamente en Cataluña, en el corazón de Cataluña, en Sant Boi. Yo quiero decirles a los representantes de los gobiernos de Cataluña y de Extremadura que al presidente Ibarra y al presidente Pujol le diga que estos ciudadanos extremeños y catalanes reunidos en esta plaza han hecho un acto de afirmación de tirar hacia adelante los pueblos hacia adelante. Muchas gracias y endavant. Bien, y el señor presidente de nuestra Federación de Asociaciones Extremeñas en Cataluña, señor Manuel Guerrero, también nos dirá unas palabras, ¿cómo no? Buenas tardes, queridos amigos. Cuando la Federación, la Bocaría de Juventud de la Federación de Asociaciones Extremeñas en Cataluña planteó el llevar a cabo este acontecimiento, la verdad es que no nos lo acabábamos de creer. Era algo a lo cual parecía que no íbamos a poder llegar, pero bueno, con mucha ilusión nos hemos puesto a trabajar en ello. Os diré, para los que no lo sepáis, que este acto lleva en preparación casi un año, en el que las diferentes asociaciones han venido, gentes que no habían bailado en su vida el candil, han venido aprendiendo esta bonita y alegre danza extremeña, tan representativa para todos nosotros. También han tenido algunos que confeccionar su traje para estar hoy ataviados aquí al estilo de nuestro traje regional de Extremadura. Todo ello ha significado un revulsivo en nuestras asociaciones, una vuelta quizás a querer y a participar y a practicar la danza extremeña a través del candil. Por tanto, quizás el Guinness es importante, pero también lo ha sido ese trabajo que hemos llevado todos vosotros, para que esto hoy aquí sea posible. Afortunadamente hemos batido el récord, hemos ganado, el trabajo ha valido la pena y entiendo de que cosas así vale la pena hacerlas, más que nada por la participación que todo ello conlleva. Quisiera no dejarme a nadie en los agradecimientos, en la colaboración a este acto. Sobre todo a vosotros, los componentes de los centros extremeños, gentes extremeñas que no pertenecéis a ningún centro, pero que habéis participado también por vuestro ahínco y vuestro sacrificio. Sé que muchos de vosotros incluso hoy no han podido bailar porque se han accidentado bailando esta danza que es tan rápida y a veces que gasta malas pasadas. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias a los representantes de los centros extremeños y de los grupos de danza extremeños que también habéis impulsado esta idea y la habéis hecho vuestra. Muchas gracias al Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, que nos ha ofrecido este bonito marco y la posibilidad de que podamos celebrar hoy aquí este acto. Muchas gracias a las autoridades que hoy están aquí con nosotros, al senador Sala, al director general de Acción Cívica de la Generalitat de Cataluña, a nuestro presidente del Consejo de Comunidades Extremeñas en Cataluña, a Anastasio Cruces, a los amigos de Mallorca, a los de Euskadi, a los de Santurce. Muchísimas gracias a todos vosotros. Espero no dejarme a nadie, perdonadme. Quisiera, sí, también al grupo de acordeones, al grupo de música que hoy ha estado aquí tocando. Son gentes que pertenecen a diferentes grupos de centros extremeños en Cataluña. Han tenido que trabajar también para estar hoy y tocar aquí acompasados todos al unísono, bailando esta danza del candil. Muchas gracias y gracias a todos vosotros. I el senyor Juan Antonio Tamayo, regidor de Comunicació i Participació Ciutadana de Sant Boi, de l'Ajuntament de Sant Boi, també ens dirà unes paraules. Buenas tardes. Gracias por estar todos aquí acompañando a las casas regionales de Extremadura. A mí, cuando me comentaron que en Sant Boi había un grupo de personas que querían batir un récord Guinness, puso un gesto, una cara de duda, pero cuando me comentaron que detrás de ese grupo estaba la Federación de Entidades Extremeñas y la Unión Extremeña de Sant Boi, ya no tuve ninguna duda de que acabarían con un récord que hasta ahora tenía una federación de Escocia.
Yo creo que han dado toda una lección de organización, de ganas y de ilusión. Han llenado esta Plaza de la Agricultura y desde el Ayuntamiento de Sant Boi nos queda solo agradecerles su trabajo, su esfuerzo y darles nuestra más sincera enhorabuena. Muchas gracias a todos. I el senyor Sanahuja, subdirector general d'Acció Cívica de la Generalitat, també ens dirà unes paraules. Bona tarda, autoritats, senyores i senyors. Solament unes paraules per adreçar-los la més calorosa felicitació en nom del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Hoy aquí se ha hecho un récord que es muy importante por el hecho de haber conseguido lo que se había propuesto la organización, que es un récord de cultura, que es un récord de identidad, pero que es un récord que significa muchas otras cosas. Significa que la gente tiene que entenderse y es un ejemplo de pluralidad, es un ejemplo de convivencia y es un ejemplo de civismo. La verdad, viendo actos como los de hoy, uno está absolutamente convencido, cada día más convencido, que todos juntos, trabajando de esta manera, con esta ilusión, con este esfuerzo, con este empeño, tenemos mucho camino para seguir trabajando y para construir este país y para que todas las personas tengan un sitio digno con todas las culturas y con todas sus identidades. Nosotros les felicitamos y les animamos a seguir trabajando. Adelante. Y finalmente, el presidente del Consejo de Comunidades Extremeñas, señor Julio Domínguez, que se ha desplazado desde Mérida para estar con nosotros, también cerrará el acto con sus palabras. Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Para mí es un orgullo, es una satisfacción hablar hoy aquí en nombre del pueblo extremeño, en nombre del Gobierno de Extremadura. Y quiero empezar con dos palabras muy sencillas. Felicidades y gracias. Es más importante de lo que parece, y el tiempo se encargará de demostrarlo, que en Cataluña, no en Extremadura, se bata un récord, haya el número de personas que han estado bailando ahí en esa plaza, ataviados extremeños y con esa danza tan simbólica, tan importante para Extremadura como es el candil. Los que somos extremeños y los que no también, porque ya hemos tenido tiempo de ir inmiscuyendo nuestra cultura en esa cultura en la que se vive en el día a día, en este caso en Cataluña, sabemos lo importante que es el candil. Y yo viendo estas torres y estos cables que nos circundan, se me ocurrió ahora sobre la marcha algo muy elemental. Una torre de esas que lleva mucha energía, que lleva mucha luz a muchos sitios, se puede poner en cualquier sitio, en cualquier lugar. Simplemente se le enchufa a un sitio y hay energía donde sea. Pero el candil, ese candil con la mecha, con la torcida que vosotros le habéis puesto como personas, eso hay que tener muchos sentimientos, hay que querer mucha Extremadura para que realmente eso siga tan vivo como cuando estabais allí en aquella tierra. Por lo tanto, muchas gracias por tener esa fuerza, por seguir alumbrando ese candil extremeño, por seguir haciendo que Extremadura sea y esté viva allí donde hay un extremeño, por hacer que Extremadura siga siendo querida por todas las personas con las que convivís, y en eso yo os invito a seguir participando. Gracias, extremeños, gracias, Cataluña. Muchas gracias, dignísimas autoridades. Y por nuestra parte, pues vamos a disfrutar del folclore. ¡Viva Extremadura! ¡Visca Cataluña!